Leemos segunda de Juan, capítulo 1, versículo 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Oramos al Señor. Padre, nuevamente te damos gracias al acercarnos a ti para pedir, Señor, que de la misma manera que nos has bendecido al cantar y nos has bendecido al ofrendar, de la misma manera, Señor, venimos delante de ti por medio de tu palabra para recibir instrucción. Señor, bendice este tiempo. Que tu palabra, Señor, sea predicada con sencillez, con claridad, con precisión. Que tú prepares nuestros corazones, nuestros oídos, nuestras mentes, Señor, para percibir y para recibir lo que tú nos quieres dar en esta tarde. Señor, tú conoces cada vida presente, cada corazón presente y cada corazón que está viendo esta grabación, Señor. Y te pido que en una manera sobrenatural, que tu Espíritu, Señor, lleve esta palabra a cada persona, a cada corazón, individualmente, apropiadamente, Señor, para la transformación de nuestras vidas. Usa mi vida, Señor, quita todo obstáculo en mi vida, Señor, en el mensaje, para que tu pueblo sea bendecido, edificado y que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo creo que todos podemos afirmar de que hay mucha falsedad en este mundo, de que hay mucha mentira alrededor de nosotros. Un mecánico nos puede mentir, un doctor nos puede mentir, un contratista nos puede mentir, un reportero nos puede dar falsedad, un amigo nos puede mentir, un familiar nos puede mentir. Todo alrededor de nosotros hay falsedad y puede ser que nos están mintiendo. Y cuando uno analiza lo que escucha, lo hace para determinar si lo que me están diciendo es verdad o es mentira, si es verdadero o es falso. Y cada uno de los ejemplos que hemos dado tiene repercusiones. El mecánico me puede mentir y puedo gastar más dinero de lo que sea necesario. El doctor me puede mentir y puedo gastar más dinero en las medicinas que sea necesario. El contratista, sin ofender a los contratistas entre nosotros, me puede mentir y puedo gastar más de lo que necesito gastar. Pero cada uno de estos ejemplos generalmente tiene repercusiones temporales.
Pero sí hay falsedad y hay mentira que tiene consecuencias eternas, no solamente temporales. Y específicamente cuando hablamos de la identidad de Jesús, ¿quién es Jesús? Y para contestar esa pregunta, verdaderamente o falsamente, tiene consecuencias eternas. ¿Quién decimos que es Jesús? Hay mucha falsedad al tratar de contestar esta pregunta. Hay mucha mentira al tratar de contestar esta pregunta, y creer en esa falsedad nos puede llevar a una condenación eterna. Contestar la pregunta ¿quién es Jesús? Es de suma importancia. Pero para contrastar la falsedad debemos conocer la verdad. Debemos conocer lo que es verdadero. Es más, debemos conocer al que es verdadero, al que dijo yo soy la verdad. Y debemos estar tan empapados de esa verdad que podemos detectar la mentira cuando la escuchemos. Recordamos las palabras de Jesús cuando dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y además dijo un escritor, para que nuestros hogares e iglesias sean fieles a Cristo y se opongan a los falsos maestros, debemos conocer la verdad. Si no conocemos la verdad, fácilmente seremos engañados. Si no conocemos al que es verdadero, fácilmente seremos engañados por alguien que dice hablar en nombre del verdadero cuando realmente no está hablando en nombre del verdadero. Juan en su segunda carta habla de esta verdad. Y hay dos palabras que sobresalen en esta carta de Juan. Es la palabra verdad y es la palabra amor. En los primeros 3 versículos se encuentra la palabra verdad 4 veces. Porque Juan se interesa que su pueblo conozca la verdad para que no sea engañado por la falsedad. Y podemos contrastar o podemos enfatizar 2 cosas que Juan enfatiza. Después de la introducción, enfatiza que debemos ser de aquellos que practican la verdad y que debemos ser de aquellos que preservan la verdad. El apóstol Juan, si comenzamos a leer desde el versículo 1, Juan se identifica como el anciano. Dijimos la semana pasada que se puede simplemente referir de que ya es anciano, o se puede referir de que es el último apóstol vivo. Entonces habla de cierta categoría de autoridad. Y esta carta se dirige a la señora elegida y a sus hijos. Nadie sabe quién es esta señora. Podemos algunos entender lo que está hablando a una mujer, a una señora específica, juntamente con sus hijos. Algunos lo interpretan de esa manera. Otros dicen que la señora elegida es una forma de dirigirse a la iglesia. Y los hijos son los cristianos, los fieles de la iglesia. Porque cuando leemos en el versículo 13, dice los hijos de tu hermana la elegida. La idea es otra iglesia. Y los cristianos de la otra iglesia te saludan. Entonces, no hay un acuerdo entre si esta señora elegida es una mujer, literalmente, o si es una iglesia, pero sea cual sea, no cambia lo que Juan está tratando de decir. Juan se dirige a la señora elegida y a sus hijos, y notamos lo que Juan dice. Lo leeremos rápidamente y luego lo vamos a comentar. Pero notamos cuántas veces resalta la palabra verdad. A quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también a todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Note cuántas veces Juan dice verdad, en la verdad, por la verdad, que permanecen en la verdad. Juan se dirige a ellos que los ama en la
verdad, pero no solamente Él los amaba en la verdad, sino que también todos los que han conocido la verdad amaban a esta señora elegida. ¿Cómo puedo amar a alguien que no conozco? ¿Cómo puedo amar a alguien que no conozco? El apóstol Juan nos está dando a entender que la verdad de que yo he recibido, que yo he creído, es la misma verdad que usted ha recibido y que usted ha creído. Y esa verdad en Cristo que hemos creído es la que nos une. Y por lo tanto, yo no tengo que conocer a alguien personalmente para amarlo como mi hermano o como mi hermana en Cristo Jesús. Porque note lo que Juan dice: a quienes yo amo en la verdad. Pero no solo Juan, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. ¿Ha conocido la verdad usted? Debe de amar a sus hermanos. ¿Se ha encontrado con alguien usted que no sabía que es cristiano, pero al darse cuenta que es cristiano, el panorama cambia, la conversación cambia, el ánimo con esa persona cambia porque se da cuenta de que es su hermano, de que es su hermana en Cristo? Pero versículo número 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros. A causa de la verdad que permanece en nosotros. Nos amamos porque esa verdad permanece en nosotros. Es lo que está diciendo Juan. Esa verdad que nos une permanece en nosotros. Y esa verdad, que es una realidad actual, es permanente, no es temporal. Porque la siguiente frase dice: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre en vosotros. No es temporal, es eterna. La verdad que habita en el cristiano, la verdad en quien el cristiano ha creído, no es temporal, es eterna. Y es esa verdad el fundamento para amar a las otras personas que han recibido esa verdad también. Puedo poner este ejemplo sin el permiso de mi hermano Juan Carlos. Pero mi hermano Juan Carlos es la primera vez que nos visita. Hemos hablado, pero hay una alegría, un gozo cuando uno conoce a otros cristianos, porque la verdad que él ha creído y la que yo he creído es la que nos une. Al igual que usted, la verdad que hemos creído es la que nos une, y es esa verdad en Cristo Jesús la que nos lleva a amarnos los unos a los otros. Si no fuera por esa verdad, muchos de nosotros jamás nos hubiéramos conocido. Si no fuera porque pertenecemos a la familia de Dios, jamás quizás hubiéramos convivido, jamás quizás nos hubiéramos conocido, pero es esa verdad la que nos une y nos reúne en un lugar como este para bendecir a aquel que es verdadero. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Y note la oración para ellos: sea con vosotros gracia, misericordia y paz. ¿Dónde se encuentran estas cosas? De Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Y note otra vez: en verdad y en amor. Después de esta introducción de Juan, que establece la importancia de la verdad, entra a lo que se quiere dirigir. Y lo primero que les dice a ellos, del versículo 4 hasta el versículo 6, es: en base a esta verdad que tenemos, debemos practicar esta verdad. Porque note lo que dice el versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Juan se llena de alegría, Juan se llena de gozo al saber que algunos de los hijos de esta señora, sean literales o sean cristianos, andan en la verdad. Y es lo mismo que vimos en Tercera de Juan. Si le da a la siguiente página, de seguro, en Tercera de Juan también se lo tiene un capítulo, y en el versículo 4, Juan dijo: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Andar en la verdad, viviendo en la verdad, conduciéndose en la verdad, practicando la verdad. Dice un escritor: andar en la verdad significa obedecerla, permitir que controle todo aspecto de nuestras vidas.
que si usted y yo andamos en la verdad, es que estamos obedeciendo el mandamiento de Dios. No importa si venimos a la iglesia, pero si no estamos obedeciendo a Dios, no estamos en la verdad, no andamos, no practicamos la verdad. Dice otro escritor, andad en la verdad significa ser obediente a la verdad que Dios ha revelado. Estamos siendo obedientes. Estamos practicando esa verdad. La verdad no es simplemente algo que conocemos, aunque la debemos conocer. No es algo que simplemente la creemos, aunque la debemos creer, sino que es algo que también la vivimos, la practicamos. Es parte de nuestra vida diaria. Y la pregunta para nosotros hoy es, ¿estamos practicando la verdad? ¿Estamos obedeciendo al Señor? Porque podemos estar en la iglesia y ser fieles a la iglesia y no practicar la verdad. Podemos ser fieles con nuestras ofrendas o nuestros diezmos y no andar en la verdad. Porque lo que identifica a la persona que anda en la verdad es una vida de obediencia al mandamiento de Dios. Me alegré, me regocijé, porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad. Pero note que este andar, este practicar de la verdad, ¿es en base a qué? Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Cuál verdad? No era conforme a sus pensamientos, no era conforme a sus costumbres, no era conforme a sus reglas, no era conforme a su reglamento, no era conforme a sus ideas, era conforme. El practicar esta verdad era conforme a lo que Dios había dicho. Y en eso debemos de tener mucho cuidado, porque podemos caer en el error de pensar que andamos en la verdad y simplemente andamos en lo que nosotros creemos que es la verdad, en los reglamentos de la iglesia, aun lo que el pastor quiere que yo haga. Pero no, Juan dice, ellos andan en la verdad conforme a lo que Dios ha dicho, conforme el mandamiento que recibimos del Padre. Y notamos esa palabra recibimos. Este mandamiento no era para algunos. Juan no dice, yo como soy apóstol no me aplica que recibieran ustedes. No, él dice, yo también lo recibí, dice Juan. No hay nadie en la iglesia, en el caminar cristiano, que no se le aplique el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios le aplica a todo mundo, por más grande, por más pequeño que pueda ser en la iglesia, le aplica a todo. Por eso Juan dice que hemos recibido, él también lo había recibido de Dios el Padre. Entonces notamos cómo se conecta los mandamientos con la verdad. Y un escritor dijo algo que se me hizo interesante. Dijo, los mandamientos de Dios enfocan la verdad en aspectos específicos de la vida. La verdad puede ser vaga y general si no tenemos cuidado, pero los mandamientos hacen que esa verdad sea específica y obligatoria. En otras palabras, podemos decir, estamos caminando en la verdad, pero ¿qué significa eso? Es bien general, es bien, ¿cuál es la palabra que usó este escritor? Es bien vaga en el sentido de que no es tan claro. Pero los mandamientos de Dios para nosotros es lo que identifica la verdad que nosotros debemos seguir. Es la verdad que nosotros debemos seguir. Conocemos esa verdad. Conocemos esos mandamientos. Estamos caminando en base a esos mandamientos. Estamos practicando esos mandamientos. Y después que Juan dice que se regocija de que algunos de los hijos de la señora, de la iglesia o de la señora, estén caminando en la verdad, en el versículo 5 y 6 le ruega, y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Lo que Juan está a punto de decirles no es nuevo. Lo han tenido desde el principio. ¿Cuál principio? Principio de la fe, principio de la iglesia, principio de la predicación. Pero note otra vez Juan, y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Se incluye a él mismo otra vez.
hemos tenido. Recuerde, el mandamiento de Dios se aplica a todo mundo en la iglesia del Señor. No hay un pastor, no hay un líder, no hay un maestro, no hay nadie a quien no se le aplique el mandamiento de Dios. Hemos tenido desde el principio, que nos da a entender que este mandamiento no cambia. Este mandamiento no se altera. Este mandamiento no se pasa de moda. Juan, ellos lo tuvieron desde el principio y eso se aplica a nosotros hoy también, porque el mandamiento de Dios no cambia, no se altera, no pasa de moda. ¿Cuál es ese mandamiento? Que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Cuando se le acercaron a Jesús, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Jesús les dice, amarás al Señor tu Dios con todo. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a los hermanos. El amor a los hermanos es como practicamos la verdad. Escuche eso, el amar a los hermanos es como practicamos la verdad. Hemos hecho hincapié en esto en otras ocasiones y hemos hablado de esto, de que lo que nos une es la verdad común que tenemos en Cristo Jesús. Y esa verdad nos hace una familia. Y en la familia hay personas que no nos caen bien. Hay personas insoportables. Y como hemos dicho, a veces nosotros somos esos insoportables. Pero aquí nos dice que nos amemos los unos a los otros. Y note lo que este escritor dice. Muchos tienen la idea equivocada de que el amor cristiano es un sentimiento, una especie de emoción religiosa que nos hace extendernos y aceptar a otros. Sin duda hay emoción, pero básicamente el amor cristiano es un acto de la voluntad. Simplemente quiere decir que uno trata a otros de la misma manera en que Dios lo trata. Es más, es posible amar a personas que no nos gustan. Es un acto de la voluntad que hemos recibido el Espíritu Santo, que nos da el poder necesario para hacer aquello que Dios nos llama a hacer. Y eso que Dios nos llama a hacer primordialmente es amarnos los unos a los otros. Y eso es un acto de mi voluntad. No es que lo siento, no es tanto una emoción, sino es una decisión que cada hermano, cada hermana toma al decir: yo voy a amar a mi hermano, yo voy a amar a mi hermana, aunque no me caiga bien, aunque me quite la paciencia, pero voy a amar a mis hermanos, porque el mandamiento del Señor desde el principio es que nos amemos los unos a los otros. Y tristemente es lo que no se practica en las iglesias. Y tristemente hay contiendas y pleitos y iras entre los hermanos en las iglesias. Y eso nos da a entender que no estamos practicando la verdad cuando eso sucede. No importa qué tan fieles seamos. En la experiencia, hermanos, han habido no solamente, no específicamente en esta iglesia, pero han habido hermanos que son fieles y sirven en todo, pero son chismosos y hablan mal de los hermanos, pero son fieles en la iglesia. Eso no es amar a los hermanos, ¿verdad? Amémonos los unos a los otros. Eso es practicar la verdad. Eso es andar en la verdad que Dios nos ha dado. Y sigue diciendo el versículo 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, que pongamos en práctica sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, o que andéis en él, en el amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el amor? Andar en los mandamientos de Dios. Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Juan ya había dicho en primera de Juan, antecito de segunda de Juan, en primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo?
cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cómo sabemos que amamos a los hermanos? Amamos a Dios y obedecemos a Dios. Porque al obedecer a Dios, amamos a nuestros hermanos. Por eso Juan en 2 de Juan otra vez, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ese es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Lo vuelve a repetir, desde el principio, haciendo otra vez hincapié en el hecho que el mandamiento de Dios no cambia. La palabra de Dios no cambia. La verdad de Dios no cambia. Dios nos llama a amarnos los unos a los otros. Eso es practicar la verdad. Pero de versículos 7 al 11 pasa de que seamos de aquellos que practican la verdad a aquellos que preservan esta verdad, que protegen esta verdad. Porque el versículo 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Cuando leía yo esto, me hacía la pregunta, ¿qué tiene que ver el versículo 7 con el versículo 6? Porque cuando el versículo 7 comienza con la palabra porque, es una continuación de lo que dijo en el versículo 6. Es una conclusión de lo que dijo en el versículo 6. Entonces, si debemos amarlos los unos a los otros, como Él nos ha mandado desde el principio, ¿qué tiene que ver que han salido muchos engañadores? Y yo creo que lo que llegué a entender es que lo de Dios no cambia. La verdad de Dios no cambia. El mandamiento de Dios no cambia. Ha sido igual desde el principio. Pero hay algunos que quieren cambiar la verdad de Dios. Creo que ahí es la conexión. La verdad de Dios que han oído desde el principio. El mandamiento que han oído desde el principio. ¿Por qué? Porque hay algunos engañadores que han salido por el mundo. Que aunque la verdad de Dios no cambia, ellos quieren cambiar la verdad de Dios. Yo creo que así se conectan lo que dijo con lo que está a punto de decir. ¿Y cuál es la explicación? Porque muchos engañadores han salido por el mundo. No son pocos, son muchos engañadores que han salido por el mundo. Muchos mentirosos, muchos impostores, muchos corruptos, muchos que guían al error, muchos que apartan del camino recto, muchos que conducen a una vida errada. Y si habían muchos en el tiempo de Juan, ¿cuánto hay hoy? En el tiempo de Juan por lo menos era la gente que llegaba ahí. Ahora es cualquier persona en cualquier lugar del mundo que puede subir algo a la internet, y cualquier persona en cualquier parte del mundo puede ser engañado por algún engañador. Si habían muchos en aquel tiempo, ¿cuántos hay hoy? ¿Cuántos hay hoy? Y la alerta que Juan está dando es que esta es una realidad. Ya han salido estos engañadores. Pero la pregunta es, ¿de dónde salieron? No salieron del mundo, porque ¿cómo van a salir del mundo? Salieron de la iglesia. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Eran personas que habían estado entre ellos. Eran personas que en algún tiempo habían creído lo mismo, sostenido lo mismo, están en la misma reunión, pero ya no están ahí. Y Juan hace hincapié en esto en su primera carta. Vamos otra vez a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Nota lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y note el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estaban entre nosotros, pero salieron de nosotros, porque no eran de nosotros.
porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Y luego cuando escribe la segunda carta les dice a la señora, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Entiendo yo que estos engañadores salieron de la misma iglesia, que un día profesaron creer en Dios, que un día profesaron creer en Cristo, que un día profesaron confiar en la verdad de Dios, pero no solamente se fueron, sino que salieron para enseñar cosas engañosas, para enseñar falsedad, para engañar, si fuere posible, a los escogidos. Y por eso Juan hace hincapié en conocer la verdad, en estar arraigados en la verdad. Volviendo a 2 de Juan, versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo. ¿Cuál es el engaño de estos engañadores? ¿Cuál es la mentira de estos engañadores? Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. La mentira, el engaño de estos engañadores, la falsedad de estos engañadores que un día estuvieron en la iglesia, es que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Los falsos maestros, los engañadores, siempre se equivocan en la identidad de Jesús. Recuerden lo que dijimos al principio. ¿Cómo contestamos la pregunta de la identidad de Jesús? ¿Quién es Jesús? Determina nuestra morada eterna. Hay dos verdades esenciales de la fe cristiana que son las siguientes. Jesús es completo Dios. Él es Dios. Él es de naturaleza divina. Él ha sido y siempre será. Eso no es negociable. Jesús es Dios. Y la otra verdad es que Jesús es completo hombre, de naturaleza humana. Que Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, tomó una naturaleza como la nuestra sin pecado para que pudiera morir por nosotros en la cruz, tomar nuestro lugar en nuestra representación. Por eso fue humano y pagar la deuda que nosotros teníamos. Por eso fue Dios. Esas verdades esenciales. Y toda falsa enseñanza se equivoca en alguna de estas dos verdades. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesús no es el Dios Todopoderoso. Se equivocan en su divinidad. Él es el Dios Todopoderoso. Los mormones dicen que Jesús es el medio hermano del diablo, de Satanás. Se equivocan. Jesús creó a Satanás. Los musulmanes dicen que Jesús es un gran profeta, pero de ahí no pasa. No murió, no resucitó, no ascendió al cielo. No, Jesús es el profeta, pero aún más todavía es el Dios eterno. Había una esposa de un pastor, una pastora, como le queramos llamar, que hace algunos años dijo, ella está en Houston, dijo lo siguiente, que Jesús era un hombre particular, cualquiera, común, como usted y yo, que un día el Espíritu de Cristo vino sobre él y luego fue el Cristo. Eso es error también, eso es mentira también. Hay algunos que dicen que Jesús era un hombre particular, pero el Espíritu vino sobre él en el bautismo y es cuando fue divino, pero antes de ser crucificado el Espíritu se fue de él y por lo tanto ahí no estaba Dios. Otro error equivocado. Y por lo tanto siempre que se habla de Jesús, es un examen fácil para ver si son falsos maestros engañadores. Y en particular estos no confesaban que Jesucristo había venido en carne. Y cuando habla de que Jesucristo ha venido en carne, habla de su encarnación. Que Dios se hizo hombre. Que Jesús vino como un hombre. Que no fue una simple apariencia. Que no fue una ilusión, sino que fue hombre. Para representarnos a nosotros en la cruz y tomar nuestro lugar para pagar nuestra deuda en la cruz del Calvario. Volvemos a 1 de Juan, porque Juan otra vez lo dice en 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo 4. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 2, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios.
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Contra Cristo. Y por eso cuando regresamos a 2 de Juan, después que dice que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, al final del versículo 7 dice, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Negar que Jesús vino en carne es producto del engañador, de un engañador, del anticristo, de un anticristo, alguien que se opone a Cristo. Este es el riesgo de que Juan está hablando, estos falsos maestros, que estaban entre ellos, pero salieron y ahora están enseñando otra cosa errónea en contra de Cristo. Y Juan les da 3 advertencias a ellos. Y nos da 3 advertencias a nosotros. Versículo 8 les dice, cuídense de no perder galardón. Porque note lo que dice versículo 8. Mirad por vosotros mismos. Juan les advierte que se cuiden ellos mismos, de que deben de estar en constante alerta, constante vigilancia. Mirad por vosotros mismos. ¿Para qué? Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Cuidarse de qué? De no perder el fruto de su trabajo. De no perder el fruto de su trabajo. La idea que está dando Juan ahí es que si había trabajado por algún tiempo, ese trabajo había producido algún fruto, pero si ellos entretenían estas falsas enseñanzas, si ellos se acercaban a estas falsas enseñanzas, corrían peligro eterno. El asociarse con falsos maestros deshace el trabajo que se había logrado. Cuídense ustedes, les dice. No vaya a ser que pierdan el fruto que ya han trabajado. Y dice, sino que recibáis galardón completo. Dijo un escritor que todo cristiano tiene el potencial, la oportunidad de un galardón completo o de completamente perder el galardón. No estamos hablando de la salvación. La salvación es gratis, por gracia, está en Cristo, segura en Él. Pero estamos hablando del galardón, como hemos visto en 1 Corintios 3. De que todos nosotros como cristianos tenemos un galardón por nuestra fidelidad, por nuestro servicio, por la manera que honramos al Señor con nuestra vida, pero corremos el riesgo de perder ese galardón. No de perder la salvación, porque la salvación está segura en Cristo, pero de perder el galardón. Y lo que Juan les dice a ellos, de que si se asocian, si entretienen, si se acercan con los falsos maestros, corren el riesgo de perder el fruto que ya habían trabajado o generado entre ellos. Imagínese, hermano, esta comparación. Imagínese que usted conoce a una persona, un cristiano, que es fiel al Señor. Siempre que habla de la Biblia, habla verdaderamente de la Biblia. Y siempre lo ha considerado como una persona prudente, sabia, conocedora de la Biblia, que practica la verdad. Pero de repente lo comienza a ver apoyando a un falso maestro, respaldando a un hereje, respaldando a aquellos que no predican a Cristo. Toda la confianza que tenía con esa persona se va desbaratando. ¿Por qué? Porque está apoyando a algo que no es verdadero, algo que no es de Cristo. Entonces, ¿cómo puedo confiar en esa persona cuando apoya a algo que no es verdadero? Esa es la idea aquí. Si me asocio con estos falsos maestros, corro el riesgo de perder el trabajo que he hecho al ser fiel al Señor. Cuando uno pierde la confianza en una persona, y aunque haya reconcilio, esa confianza no se renueva de la noche a la mañana. Dura tiempo. Y si usted en su caminar cristiano ha sido fiel con el Señor para que personas y cristianos confíen en usted,
Pero por seguir falsos maestros y apoyar falsas enseñanzas, esa confianza se pierde y no se restaura de la noche a la mañana. Ese fruto del trabajo se ha perdido y se tiene que volver a trabajar. Y Juan les dice a ellos, tengan cuidado de asociarse con estos falsos maestros para que no pierdan el galardón que tienen, sino que reciban galardón completo. Número 2, en el versículo 9 les dice, cuídense de no extraviarse. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Extraviar es desviar, irse más allá de los límites asignados, ir demasiado lejos. Estaban en lo correcto, pero se extraviaron. Se desviaron, se fueron por otro camino. Piénselo de esta manera. Cuando salgamos de aquí, vamos a ir a la casa. Bueno, cada quien a su casa, no van a ir a la casa mía. Pero cuando va manejando, va en un carril. Ese carril tiene rayas a ambos lados. Lo que eso significa es que usted puede estar en cualquier lugar entre esas rayas. Se puede acercar a un lado, se puede acercar al otro lado, pero tiene que mantenerse dentro de esas rayas. Si no, van a haber problemas. Esa es la idea, creo que está dando aquí. De que hay ciertas rayas en la fe cristiana, en la doctrina cristiana, donde podemos movernos un poco. Pero ya al salir de esas rayas, de esos carriles, ya nos estamos extraviando. Ya nos estamos desviando del camino que el Señor nos ha trazado. Y lo que Juan está diciendo ahí, cualquiera que se extravía, que se sale de ese carril y no persevera en la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo o acerca de Cristo, no tiene a Dios. Dios no está respaldando eso. Dios no está respaldando eso. Cualquiera que se salga del margen establecido por Dios, de su doctrina, de su verdad, Dios ya no respalda eso. Porque nos estamos saliendo de lo que Dios ya ha establecido. Nos estamos extraviando, nos estamos desviando. Y eso es lo que Juan les está diciendo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Dice un escritor, desviarse de la verdad es abandonar a Dios. Y Él no está presente con tal persona. Lo que esa persona hace, lo efectúa sin Dios. Esto, por supuesto, no indica la pérdida de la salvación. En lugar de ello, dirige la atención a la desviación doctrinal con su consabida desobediencia. Dios nos ha dejado el carril doctrinal, su verdad, su palabra, y el trabajo de nosotros es conocer esa verdad para no salirnos de esa verdad y no ser engañados por otros que pretenden traer algo que es contrario a la palabra del Señor. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ese sí tiene a Dios. Entonces, primero, cuídense de no perder su galardón. Cuídense de no extraviarse. Y luego, cuídense de apoyar a falsos maestros. Porque note lo que dice, y esto se oye un poco duro. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Qué está diciendo Juan ahí? ¿Nunca puede hablar con una persona que no conoce al Señor? ¿Nunca puede convivir con una persona que tiene una doctrina errónea, una enseñanza equivocada? No creo que es eso lo que está diciendo Juan. Notemos el contexto. Versículo 10 otra vez. Si alguno viene a vosotros, no era de los de ellos, era de afuera. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no trae esta enseñanza, no enseña la doctrina de Cristo, no enseña la verdad de Dios. Recordemos lo que dijimos la semana pasada en Tercera de Juan. En ese tiempo habían filósofos, habían maestros religiosos que iban de pueblo en pueblo enseñando lo que ellos creían. Y dependía que la gente los reciba en casa, les demuestre hospitalidad, les dé dinero, les dé comida para que sigan en su viaje. Y en ese contexto le dice Juan, si alguien viene a ustedes
con otra enseñanza, con otra doctrina, con falsa enseñanza, dice, no lo recibáis en casa. No lo hospeden en su casa. No le den la bienvenida en su casa. Porque al darle la bienvenida a su casa, están siendo participantes de lo que ellos están haciendo. Dice, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. No le saludéis, dice la Biblia de las Américas. No se alegren de verlo. No se alegren de ver a un falso maestro. Se contrasta con lo que Juan escribió en Tercera de Juan. Vaya conmigo a Tercera de Juan, para los que no estuvieron. En Tercera de Juan, versículo 5 en adelante. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, tuvieron motivaciones correctas, por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. En el Tercera de Juan les dice, los que vienen en el nombre del Señor, que han salido por amor de Cristo, a ellos sí recíbanlos. A ellos denle hospedaje, a ellos ayúdenle para que cooperen con la verdad. Pero los que vienen con falsa enseñanza, a ellos no lo reciban. A ellos no los saluden, no les den la bienvenida, porque al darles la bienvenida están participando con ellos. Porque regresando a Segunda de Juan, eso es lo que les dice, versículo 11, porque el que le dice bienvenido es un término de afirmación y apoyo, participa en sus malas obras. Como vimos en Tercera de Juan, el que muestra hospitalidad a alguien por el amor de Dios, que por el amor de Dios sale a predicar el evangelio, cooperamos con la verdad. Pero cuando lo hacemos con un falso maestro, participamos de sus malas obras. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? No podemos apoyar financieramente, dándole propaganda, o de otra manera con falsos maestros, con personas que se dedican a hablar en contra de la verdad de Cristo. No podemos. Si estamos apoyando financieramente a personas que hablan contrario a la palabra de Dios, estamos participando de sus malas obras, es lo que nos está diciendo Juan. Y por lo tanto debemos tener cuidado si acaso apoyamos a personas fuera de la iglesia. Y es bueno hacerlo cuando son personas que honran y alaban al Señor. Pero si no, estamos participando con sus malas obras. No es que no podemos conversar con personas que no tienen la misma fe que nosotros. No es que no podemos hablar con alguien de otra religión en nuestra casa, no es eso. Todos tenemos amigos que no creen lo que nosotros creemos. Podemos hablar con ellos. Porque el trabajo de ellos, la intención de ellos, no es propagar esa falsedad por todo el mundo. Pero a los que sí se dedican a propagar la falsedad por todo el mundo, no podemos cooperar con ellos. No podemos ayudarles, no podemos apoyar, no podemos cooperar con tales personas. Dice un escritor, no obstante, este pasaje no debe llevarse más allá del propósito que sustentaba el escritor. Él tenía en mente de manera específica a los falsos maestros que estaban comprometidos en forma activa en diseminar el error. En cuanto a esa actividad, no se les debía prestar ninguna clase de ayuda. No apoyemos a la falsedad. No apoyemos a los falsos maestros. Pero para eso, como dijimos al principio, debemos estar tan empapados de la verdad que podamos detectar esa mentira. Debemos conocer tan claramente lo que Dios dice en su palabra, el mandamiento de Dios, para que cuando escuchemos algo bonito por las redes sociales o en YouTube o donde sea, podamos detectar, eso no es de Dios. Ese se salió del carril. Y cuando se sale del carril hay problemas.
No hay nada bueno cuando se sale del carril que está establecido. Juan les dice a ellos, ustedes pertenecen a la verdad y por lo tanto vivan esa verdad, practiquen esa verdad, obedezcan el mandamiento de Dios. Y porque obedecen el mandamiento de Dios, que es estable, que no cambia, que permanece para siempre, no oigan a aquellos que quieren cambiar ese mandamiento de Dios, que no cambia. Esa verdad de Dios que no cambia. Y por lo tanto debemos de tener mucho cuidado con aquellos falsos maestros que nos rodean. Y Juan termina su carta con el anhelo de ir a visitarlos. Versículo 12, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Versículo 13, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Les manda saludos de otra iglesia, lo más probable. Entonces, hermanos, si usted es hijo de Dios, usted pertenece a la verdad. Usted pertenece a la verdad. Si no, pertenece a la mentira. Si es hijo de Dios, pertenece a la luz. Si no, pertenece a las tinieblas. Si es hijo de Dios, pertenece a Dios. Si no, pertenece al diablo. Es lo que la Biblia nos dice. Y si es de la luz y de la verdad, debemos de practicar esa verdad. Debemos de vivir esa verdad, comenzando con amar a nuestros hermanos, aun los que no nos caen bien. Y luego, debemos conocer esa verdad tanto que podamos detectar la mentira, que podemos detectar los falsos maestros, que podamos detectar los engañadores que nos quieren sacar del carril. Ellos ya están fuera, pero nos quieren descarrilar a nosotros. No. Conozcamos la verdad, empapémonos de la verdad, para que el Señor nos ayude a serle fiel en este caminar.